Aló, bienvenidos a otro tema de gramática A1. Hoy nos vamos a concentrar en el perfecto. Este es el primer video. Vamos a ver la primera parte que es el perfecto con el auxiliar haben. Te presento de nuevo esta imagen para comprender cuáles son los tiempos verbales que existen en alemán. Recuerda que la flecha verde representa el tiempo y estoy marcando cuáles son los tiempos verbales que debes de aprender en este nivel. El perfecto en que empezamos a aprenderlo en la 1, pero realmente se practica con más profundidad y más verbos en el nivel A2. Bueno, desde aquí tenemos que saber cómo se formula o estructura una frase en perfecto y aprendernos los verbos básicos. Aquí te presento ejemplos concretos de frases en pasado, en su forma del perfecto, y frases en presente, para que veas cómo se estructura una frase en perfecto. Y mira, el primer ejemplo dice, ¿Was machst du heute? Es una pregunta, ¿qué haces hoy? ¿O qué vas a hacer hoy? Recordamos que el futuro también se puede expresar gramaticalmente con el verbo en presente. Was machst du heute? ¿Ya? El verbo es machen, lo tengo conjugado con du. Was machst du heute? ¿Cómo lo puedo hacer si quiero decir, ¿qué hiciste ayer, gestern? La frase en pasado, was hast du gestern gemacht? Ahora tenemos dos verbos, no solamente el verbo machst, el verbo machen modificado por el sujeto que es du. Ahora tenemos el auxiliar hast y el participio dos gemacht. Entonces, el perfecto se estructura con un verbo auxiliar, que en este video vamos a ver ejemplos con el verbo auxiliar haben, pero también puede ser sein, lo vamos a ver en el video que sigue. Y el verbo machen se modifica a participio, se llama gemacht. En otro video vamos a ver a profundidad cuáles tipos de participio existen. Pero una vez que tú te aprendes que el verbo machen es gemacht, siempre es así, gemacht. Ya lo único que vas a modificar es el auxiliar y su conjugación. Was hast du gestern gemacht? ¿Qué hiciste ayer? Nosotros al español traducimos o debemos traducir en el pasado simple. ¿Qué hiciste ayer? Nos suena más natural. Sin embargo, la traducción literal pudiera ser ¿qué has hecho ayer? Porque esa es nuestra forma del perfecto en español. Vamos al siguiente ejemplo que es Ich habe 10 Stunden gearbeitet. Yo trabajé 10 horas. Ich habe 10 Stunden gearbeitet. En presente, heute arbeite ich nicht. Heute arbeite ich nicht. O sea, hoy no trabajo, ¿ya? Presente. El siguiente ejemplo dice, ich habe ein Brot gegessen, ¿ya? Yo me comí un pan, yo comí un pan. Y en presente, ich esse im Restaurant. Yo como en el restaurante. Y el último ejemplo dice, ich habe auch einen Tee getrunken. Ich habe auch einen Tee getrunken. Yo me tomé un té también, auch. En presente, ich trinke ein Bier. Yo me tomo una cerveza. ¿Qué dice aquí? Die meisten Verben benutzt man in der Vergangenheit mit dem Perfekt. La mayoría de los verbos se utilizan en pasado con el perfekt. Das Perfekt von den meisten Verben bildet man mit haben plus Partizip Perfekt. ¿Ya? Also, el perfecto, en la gran mayoría de los verbos, se forman por el verbo haben, el auxiliar haben, y la forma del participio, la gran mayoría, pero no todos. Muy bien. Complemente im Satz, algunos complementos que podemos utilizar. Recuerda, en presente utilizamos comúnmente heute, hoy, que está pasando hoy, o bien jetzt, ahora, en este momento. Para el pasado, algunos ejemplos de complementos son gestern, ayer, vor eine Stunde, hace una hora, o vor 5 Jahren, hace 5 años, vor 2 Wochen, hace 2 semanas. Esta preposición vor nos ubica en el pasado. Satzpositionen. Vamos a adentrarnos en la estructura del enunciado, la posición de los verbos, del verbo auxiliar y del verbo participio. Ya sabemos que en segunda posición va el verbo conjugado, lo hemos practicado desde el presente, dos posiciones para los verbos. El verbo auxiliar es el que se modifica según el sujeto. En este caso estamos viendo oraciones cuyo auxiliar es el verbo haben. Was hast du gestern gemacht? En el siguiente ejemplo dice, ich habe 10 Stunden gearbeitet.
Yo trabajé 10 horas. Dann habe ich ein Brot gegessen. Después me comí un pan. Vemos aquí en el tercer ejemplo que el sujeto ya no está al principio, está después del verbo, pero el verbo conjugado, el verbo auxiliar, se mantiene en segunda posición. Dann habe ich ein Brot gegessen. Cuando estamos formulando una pregunta, si no, una Ja-Nein-Frage, ahí sí iniciamos con el verbo. Hast du auch Tennis gespielt? Ya es primera posición el verbo conjugado, que es el verbo auxiliar habe. Y bueno, esto es todo por hoy, ¿ya? La idea con este video es que practiques la conjugación del verbo haben, que te empieces a familiarizar con los verbos en participio, aunque los vamos a practicar más en otro video posterior. Y la estructura, la posición del verbo haben, que es el auxiliar, y la posición del participio, ¿ok? Espero que te diviertas aprendiendo con los ejercicios que siguen, revises las respuestas para dar seguimiento a tu progreso y nos vemos en la próxima. Auf Wiedersehen.